La Red Internacional de Docentes Investigadores de Artes y Culturas dirige su mirada hacia el sur para dialogar sobre la interculturalidad de nuestros pueblos. Bienvenidos, bienvenidas. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Este es el programa Una mirada hacia el sur de la Red Internacional de Docentes Investigadores de las Artes y las Culturas, que se transmite por la radio de la Universidad Central del Ecuador y los canales virtuales de esta red. Les saluda Luz Amparo. Tengo la grata compañía de Mario Bustos, miembro de la Confederación del Pueblo Cayambe. Hoy trataremos sobre la interculturalidad. Damos paso a Edison para que nos comente acerca de la trayectoria de Mario Bustos. Damos paso a Edison. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Una mirada hacia el sur, que se transmite por Radio Universitaria y por todas las redes de la Red Internacional de Docentes e Investigadores de las Artes y las Culturas. Desde Colombia nos acompaña Felipe en el masterado y nuestro entrevistado de lujo de hoy es Mario Bustos. Y quiero darles una pequeña reseña de Mario. Mario Bustos tiene identidad quichua cayambi, tiene una formación de vida de 40 años en el camino de la sabiduría y de formación académica es especialista en comunicación y desarrollo en la Universidad Andina Simón Bolívar, diplomado en diversidad cultural, Instituto de Antropología e Historia de México. Tiene una experiencia laboral muy grande, entre ellas es coordinador del programa Niñez Cayambi 2016-2021 de la Confederación del Pueblo Cayambi, coordinador de la propuesta del Sistema de Desarrollo Integral y Crianza Sabia de la Vida Comunitaria Huahuacunapac, Quintico y Yachay de la Confederación del Pueblo Cayambi, investigación de la sabiduría andina Cayambi 40 años, secretario ejecutivo del Consejo de Protección Integral de Derechos del Cantón Cayambi 2015-2016, coordinador y técnico del programa de Agenda para la Aplicación de los Derechos de la Niñez y Adolescencia de las Nacionalidades del Ecuador, Ecuarunari 2005-2016. Nuestro entrevistado de hoy día es para nosotros muy importante porque tenemos una vinculación con el pueblo cayambi a través de la vinculación con la comunidad y donde nuestras estudiantes de la carrera de educación inicial y otros estudiantes de otras carreras han hecho una pasantía de proceso con el pueblo cayambi. Bienvenido, Mario Bustos, a este encuentro con la interculturalidad. Amparito. Me es grato contar con la presencia de Mario Bustos. En este día vamos a hablar acerca de la interculturalidad. Mi estimado Mario, ¿qué es para usted la interculturalidad? Bueno, allí punja tukui waukikuna, machikuna. Un gusto saludarles, hermanos y hermanas. Estoy muy contento de participar en este espacio, desde este proceso que lleva en la Universidad Central, particularmente la carrera de educación inicial. Ustedes puedan también estar desarrollando esta programación que aspiramos contribuir a fortalecer los procesos de crianza sabia para los niños y niñas en el continente. Bueno, respecto a la interculturalidad, normalmente a la interculturalidad se le va definiendo como el diálogo de saberes entre las diferentes culturas, pero para mí me parece que es fundamental que podamos entender que para que haya un diálogo de saberes y haya diálogo, tiene que haber un diálogo entre iguales, y esto significa que las relaciones de poder tienen que ser equitativas, porque de otro modo los procesos van a ser de imposición o sumisión de unos sobre otros.
Este proceso de interculturalidad implica la voluntad de estar dispuestos a aprender, a conocer, a practicar, a vivenciar lo más sabio de las diferentes culturas. Pero lo más sabio, lastimosamente en estos tiempos, muchos de los conocimientos, siendo que pueden ser muy modernos, están no necesariamente articulados al bienestar, a la armonía, a la vida de los seres humanos, sino particularmente al comercio, pues este sistema capitalista todo convierte en mercancía y desde la dimensión de las relaciones realmente tienen otro carácter, otras dimensiones. Por ejemplo, la producción de la relación a través de la alimentación, por ejemplo, ¿no? Semillas transgénicas, abonos agrotóxicos. Podemos entrar en relación las culturas originarias con estos conocimientos, sí, pero en la medida en que no se ofrece una adecuada información, sino que a través de la propaganda se induce a la compra de estos tipos de productos, lo que estamos haciendo es la imposición de una cultura sobre otras y no a partir de relaciones realmente equitativas, justas y que contribuyan al bienestar de todos los seres. Es decir, la relación de poder en todos los órdenes de la relación política, económica, cultural, tiene que ser equitativa, tiene que ser justa, tiene que propender a la igualdad. Nosotros empujamos generalmente, llamamos en nuestro proceso educativo, utilizamos un concepto importante que es el alienanti, ¿no? Nosotros decimos el alienanti es como si tuviéramos estos dos hilos acá, ¿no es cierto? Vemos que son solamente diferentes, ¿ya? Pero si nosotros los entorchamos, ¿no? Nos vamos dando cuenta que en esta relación, ¿qué gana el uno y qué gana el otro? Evidentemente va a ganar, los dos van a ganar resistencia, ¿sí? Van a ganar fortaleza, pero ni el uno ni el otro se anulan, ¿no? Vemos que están aquí estrechamente vinculados, fortalecidos y visibilizados. Esto para nosotros sería como el concepto del alienante. Nosotros le vemos al alienante como la complementariedad amorosa. ¿En dónde vemos, por ejemplo, una complementariedad amorosa entre la planta de maíz y el frijol, cuando le sembramos juntos? ¿No? La planta de maíz le sirve como soporte para que el frijol pueda ir creciendo. Pero al mismo tiempo, la planta del frijol les lleva nutrientes, particularmente el nitrógeno, a la planta del maíz. Entonces, de esta manera, el uno y el otro se complementan y se aportan para su vida. Pero también hay relaciones que no son justas, y podríamos hablar de esta planta del matapalo que crece sobre los árboles grandes, ¿no? Y va dando vueltas y va dando vueltas sobre los árboles que son altos y de troncos gruesos. Pero esta planta, durante todo su proceso, se va alimentándole y le va chupando y le va vaciándole, ¿no? al árbol hasta que le deja en tremenda fragilidad. Llega un viento, va a caer, muere la planta y muere el árbol, ¿no? Entonces, eso no es un alienante, por más que puedan estar juntos, por más que puedan estar en relación, ¿sí? No siempre las relaciones son justas. Esas son relaciones inequitativas. Y particularmente en este sistema capitalista y muchos de los gobiernos que gobiernan nuestras sociedades realmente generan procesos de relación con los diferentes pueblos y culturas, pero no desde relaciones equitativas, desde la política, desde las definiciones de políticas, desde el concepto del poder, ¿no?
Y esto nos lleva a relaciones inequitativas, injustas, que han generado los altos niveles de exclusión social, ¿no? En nuestras sociedades. Ahí, como consecuencia de esto, tenemos altos índices de pobreza. Nosotros, en nuestro pueblo, por ejemplo, el 56% de los hogares en el territorio Cayambi, es decir, 1 de cada 2 están en situación de pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Tenemos el 42% de niños y niñas con desnutrición crónica, más del 70% con anemia. Entonces nos damos cuenta, ¿no? Mientras en el conjunto de la población estos rangos están por la mitad, en nuestros pueblos están al doble, ¿no? Entonces esto es justamente lo que ha generado este tipo de relaciones inequitativas, relaciones de sumisión, de imposición, que todavía dan cuenta de la presencia colonial, las dimensiones colonial del poder y de los sectores sociales que ejercen ese poder, ¿no? Eso, mi querida Amparo. Sí, muy clara su explicación de la interculturalidad y este diálogo de saberes que de una de otra manera lastimosamente se ven claramente que no se los está realizando, a pesar que en la Constitución del 2008, en el artículo 1, menciona que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural y plurinacional. Qué pena que esto no se nos está cumpliendo, pero estos son los espacios en donde nosotros estamos levantando estas voces de protesta. Querido Edison, te doy paso. Gracias, Amparito. Yo pienso que lo que nos acaba de decir Mario es muy importante porque hay que entender a la otredad, hay que entender esa alteridad para desarrollar la interculturalidad. Mario, ¿crees tú que las políticas públicas son consecuencia de un proceso intercultural o simplemente es un hecho constitucional? Edison, en realidad, si nosotros, como decía ya Amparito en el artículo 1 de la Constitución, señala que somos un Estado intercultural y plurinacional, ya ese hecho simple, bueno, que es complejo, fruto de un proceso de lucha para nuestros pueblos, determina a las diferentes instituciones y funciones del Estado el hecho de que el conjunto de orientaciones, de políticas en las diferentes funciones, ¿no?, del poder del Estado deberían tomar en cuenta este carácter intercultural y plurinacional. Pero hasta ahora, en realidad, eso no sucede. El conjunto de políticas que se definen desde el Estado aún no consideran, ¿no?, la dimensión intercultural y plurinacional. Pues no se trata nomás de coger a un compañero indígena o un compañero que usa sombrero o poncho para decir que ya el proceso ha sido intercultural. El proceso tiene que pasar a través de la definición y la comprensión de cómo llevamos esas definiciones de política pública, que implica la participación, ¿no? La participación en la toma de decisión de esas políticas públicas. Y eso quiere decir empezar a descentralizar el poder, es decir, que no un grupo de 6 personas que están en un ministerio sean las que definan la política pública, ¿no? Más aún, o sea, se contratan algunas consultorías que son 2, 3 expertos y que hacen algunas orientaciones sobre las que las autoridades que están en la función pública asumen como si fuera política pública, ¿no?
Y entonces ahí se dan varios hechos. Por ejemplo, citemos el tema de la alimentación escolar. La alimentación escolar es un programa que de una u otra manera tiende a garantizar el derecho de los niños y niñas para garantizar realmente la alimentación, la seguridad y la nutrición de los niños y niñas. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Entonces, estos expertos y estas consultorías han determinado que la alimentación va a consistir en las galletas, en los jugos o la leche. Y eso orientan como una política, porque ese es el tema también de las políticas públicas que son de carácter general, y no toman en cuenta las particularidades culturales. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo con este programa de la alimentación a través de la galleta y los jugos? Es que entramos en un proceso de homogenización cultural del paladar. El paladar es cultural, el gusto es cultural, ¿no? Para los pueblos de la Amazonía, por ejemplo, para ellos comerse un mono es terriblemente sabroso, comerse las hormigas culonas que se dice son sabrosas, pero para nosotros, si nos dan un caldo de mono o las hormigas culonas, no nos va a gustar, es que nuestro paladar es diferente. Entonces, cuando desde la política tienden a generalizar, a uniformizar, ¿no es cierto? Por más galleta de astronauta que sea, es decir, por más nutrientes que tenga esa galleta, lo que está ocurriendo es que hay un proceso de colonización del paladar. Entonces, se está acostumbrando al paladar de los niños, de los pueblos y las nacionalidades, ¿no es cierto?, a acostumbrarse a los productos industrializados. Y esto es bien grave, y ahí no se ha tomado en cuenta los pensamientos, las necesidades nutricionales de los niños y en relación a su cultura nutricional, a sus saberes ancestrales nutricionales. Nosotros, desde los pueblos y nacionalidades, hemos venido demandando que haya, en relación, por ejemplo, a esta política, una diversificación en relación a las particularidades culturales, geográficas y climáticas que vivimos acá en el país. Tenemos 14 nacionalidades, 28 pueblos, es decir, da cuenta de una amplia diversidad, ¿no?, de pueblos y nacionalidades. Entonces, nosotros decimos, ¿qué implicaría, por ejemplo, que los niños y niñas puedan empezar a nutrirse con los productos propios que se dan en la región donde vive, en las comunidades, ¿no? Primero vamos a hacer un proceso de recuperación de productos, recuperación de saberes nutricionales. Y encima de eso podríamos contribuir si compramos esos productos, no a una empresa transnacional o nacional gigante. Vamos a promover la economía comunitaria si compramos los productos a las mismas comunidades. Entonces, imagínense lo que estaríamos gestando, ¿no es cierto? Es decir, vamos a contribuir a un proceso nutricional en base a los productos propios, en base a los saberes nutricionales de las abuelas, ¿no? Porque ahí hay un proceso importantísimo y una sabiduría impresionante en todos estos saberes nutricionales, más vamos a promover la economía comunitaria. Entonces, lejos de convertirse ya solamente en una acción paternalista del Estado, vamos a contribuir en perspectiva para que tengamos procesos de desarrollo económico y autodeterminante propio, a fin de que en un proceso cercano el Estado ya incluso no se encargue de subvencionar la nutrición, sino que ya las mismas comunidades que se acostumbraron a producir alimentos saludables, nutritivos, ¿no es cierto?, están dando de alimentar ya no solamente en la hora de ir a la escuela, sino de manera permanente hacia los niños y niñas. Vamos a superar los niveles altos de desnutrición crónica que ya les había
comentado, ¿no? Y de anemia que hay en el territorio y en general en los pueblos indígenas, porque la situación de pobreza, desnutrición y anemia en los pueblos originarios acá en el Ecuador es altísima, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué implicaría la modificación de esa política, sino el tomar en cuenta a los sujetos de derecho? Porque los niños, las comunidades, los pueblos, las nacionalidades, somos sujetos de derechos. Entonces, la definición de estas políticas públicas tiene que hacerse también con los sujetos de derecho. Y en esa perspectiva, las políticas podrán responder a las necesidades diversas, ¿no es cierto?, que tenemos acá en el país. Y eso, pues, digamos, esto he dado solamente como un ejemplo en una de las políticas que se ha generado, ¿no es cierto?, desde el Ministerio de Educación, pero eso ocurre en general en el ámbito del conjunto de políticas que se dictaminan acá en el país y que son obligados a generar política para el cumplimiento de los derechos de todos los ciudadanos, de los pueblos y nacionalidades y de la ciudadanía en general. Eso, mi querido Edison. Muchas gracias. Adelante, Amparito. Ya, históricamente conocemos que los pueblos originarios siempre han elevado sus voces de protesta. Y de esta manera surgen las organizaciones de los pueblos originarios. ¿Por qué surge esto, Mario, desde su experiencia? Yeah. Solamente, disculpa, Amparito, voy a retomar tu pregunta solamente para señalar que desde el pueblo Cayambi hicimos una experiencia de construcción de política pública a partir de un proceso de investigación de línea base que desarrollamos en el territorio Cayambi, ¿no? Esta investigación nos dio cuenta de la situación que está viviendo el territorio Cayambi, y acá empezamos a partir de esta información a generar un conjunto de orientaciones al Estado para señalándole qué debería hacerse. Ciertamente en estas condiciones de acá invitamos también a los representantes del Estado en el territorio para que podamos estructurar esas políticas públicas. Esperamos que ojalá el nuevo gobierno, las autoridades que pueden llegar, empiecen a hacer estas consideraciones. Retomando a la pregunta tuya, Amparito, ¿por qué surgen se organizan los pueblos y nacionalidades? Bueno, primeramente los procesos de organización de los pueblos, o sea, son milenarios, son históricos. En estos últimos tiempos hemos tenido unos procesos ya de organización a partir de sufrir un conjunto de políticas que tendían a excluir a los pueblos y nacionalidades, un conjunto de políticas que incluso desde la colonia hasta la actualidad hay un permanente despojo de las tierras y los territorios de los pueblos, hay un vaciamiento de la cultura, hay un apropiamiento de las dimensiones culturales y de las expresiones culturales con fines comerciales. Hay un apropiamiento de la fuerza de trabajo, hay un apropiamiento de los recursos. Nosotros hablamos de las energías sagradas, ¿no?, que la madre naturaleza tiene. Entonces se apropian del agua, se apropian del petróleo, de la tierra, ¿no? Entonces, y sin considerar el pensamiento, el parecer y las consecuencias hacia los pueblos y nacionalidades. Entonces, esto ha determinado los procesos de organización justamente. Para parar esos procesos de exclusión, nosotros recordamos, por ejemplo, para no ir más atrás, la lucha de Mama Dolores Cacuango y de Mama Tránsito Amaguaña, quienes forjaron procesos de organización de sus comunidades para romper toda la dimensión de
del régimen de Hacienda, que eran unos mini estados que sometían a las comunidades indígenas, a las poblaciones indígenas, de manera oprobiosa, les explotaban, había un permanente maltrato, uso, abuso, violencia sexual hacia las niñas, hacia las mujeres. Entonces, esas condiciones de semi-esclavitud fueron las que llevaron, por ejemplo, a Mama Dolores, a Mama Tránsito, a organizarlo a las comunidades y a emprender una lucha para terminar con esos regímenes de injusticia. Esas luchas son las que se han venido fortaleciendo y fortaleciendo también los procesos organizativos, ¿no? Con el proceso de reforma agraria, los procesos de organización se fortalecen y se crean organizaciones importantes como la Coronaria en 1972, las diferentes federaciones provinciales alrededor de estos años mismo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, que prácticamente surge desde los años 80, pero se consolida en el año 86, ¿no? Entonces es a partir son esas condiciones que tienen a fortalecerse nuestras organizaciones. Ahora, lo importante que con AIE se fortalece no solamente el proceso de una organización de carácter gremial, sino se fortalece y se reivindica el carácter de pueblo y de nacionalidad. Y que eso significa el autorreconocernos, ¿no es cierto?, con el derecho de contar con un gobierno comunitario propio que nos invita a llevar procesos autodeterminantes en los diferentes ámbitos de la vida. Entonces, eso implica una dimensión ya política en la relación con el Estado, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos la posibilidad de hacer un ejercicio del poder de autoridad comunitaria y de la administración de justicia. Resoluciones de la administración de justicia que no puede algún juez común impugnar, sino solamente la Corte Constitucional podría echar abajo una sentencia que no esté en concordancia con la Constitución y las normativas ecuatorianas. Entonces, esto es para dimensionar la diferencia, ¿no es cierto?, que diríamos una organización de carácter gremial a una organización que hace el reconocimiento autodeterminante como pueblos y nacionalidades, ¿no? Ese es el proceso que nosotros, en términos así cortitos, te puedo explicar, Amparito. Gracias, Mario. Darnos a conocer que estas dos lideresas de nuestros pueblos, como fue Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña, fueron las que de una o de otra manera fueron abriendo esos caminos para la reivindicación de todos los derechos. Damos paso a Edison. Gracias, Amparito. Mario, José de Sousa Silva nos plantea de que hay que decolonizar lo que todavía los rezagos coloniales que tenemos en estas relaciones para entender la interculturalidad y especialmente la educación, porque en este siglo todavía no hay esa horizontalidad para un diálogo entre culturas, y a veces esa horizontalidad o ese nivel de una conversación objetiva y plana, y lo que plantea José de Sousa Silva, también ese proceso de que haya una equidad de diálogo. Para nosotros creo que va a ser un trabajo constante y de lucha y más para los pueblos y nacionalidades. La pregunta es, ¿esas relaciones existen ya, aunque sea como un proceso, la de horizontalidad entre estudiantes y docentes, por ejemplo, que hay en las comunidades? Adelante, Mario. Ya. Bueno, una de las cuestiones importantes y que incluso dieron origen a que nosotros desde la Confederación del Pueblo Cayambe
empujemos un sistema, una propuesta de un sistema de crianza sabio para la vida comunitaria, es justamente la inequidad en las relaciones de poder entre los docentes, entre el que sabe y entre los niños y niñas que serían los que no saben. Incluso generalmente ustedes saben, se utiliza esta palabra de alumno, que en la práctica significa falto de luz, ¿no? Entonces es la persona como que estaría dispuesta o esperando que haya algún iluminado para que les llene de conocimientos. O sea, ese es una de las relaciones que justamente nosotros consideramos tienen que modificarse. Para nosotros, los niños y niñas, todos los seres que están aquí en este planeta son seres de sabiduría. Las montañas son seres de sabiduría. Las cascadas, las vertientes son seres de sabiduría. Imagínense la madre naturaleza, pues, ¿no? O sea, la más sabia de las sabias, haber generado unas formas maravillosas de existencias. O sea, es impresionante. O sea, no podemos tener palabras para poder expresar toda la dimensión de maestra, ¿no? De una súper, que digamos, una suma pacha yacha, ¿no? O sea, una excelente, de las excelentes, grandiosas maestras. Entonces, lastimosamente, en el sistema capitalista y en estas sociedades ya que nos dividen las clases, se han ido determinando como un sentido del que tiene el conocimiento, tiene el poder. Y cada vez, entonces, de ese conocimiento se irá aparentemente identificando que determinado conocimiento debe alojarse en determinados sectores y clases sociales. Entonces, nosotros consideramos realmente que es oprobiosa esa relación de poder entre los que saben y aparentemente los que no saben. Nosotros consideramos las relaciones tienen que ser equitativas entre un docente y un niño. Tanto el docente como el niño son seres de sabiduría. El niño, y a través de los niños tenemos muchas posibilidades también de nosotros desarrollar aprendizajes. Y de igual manera el niño podría estar en capacidad, ¿no es cierto?, de aprender los conocimientos que el maestro pudiera compartirlo, siempre y cuando sean una manera de compartir sabia también. Porque esto es importante. Los procedimientos, ustedes saben más que ahí en la carrera de educación inicial y más ustedes que son expertos en las artes, son mucho más sensibles en darnos cuenta qué es lo que ocurre con una práctica docente tradicionalista, donde el profesor puede lucirse y puede aparecer la luz, puede aparecerse, creerse el sol, pero probablemente no está contribuyendo con un mínimo rayo de luz hacia los niños y niñas. Entonces, de ahí nosotros vemos la importancia que en este proceso de relación entre los diferentes seres, porque no hablamos incluso solamente de seres humanos, porque nosotros aprendemos también de la sabiduría de las plantas, y esto es importantísimo. Y en base de esa sabiduría de las plantas, incluso todo el conocimiento medicinal moderno pues, que se ha generado, ¿no? Entonces, nosotros decimos, es esa relación la que tiene que modificarse. Y ahí recupero este concepto de la ley Ananti. Debemos entender en esa relación profesor-estudiante o maestro-estudiante una relación de complementariedad amorosa, de entendernos que los dos nos necesitamos, ¿no?
Y esta relación de Ali y Ananti no solamente entendido como el docente nomás, porque no es el docente nomás el que enseña, sino esta relación de Ali y Ananti en la relación padres-hijos, en la relación líderes de la comunidad con los niños, en la relación de autoridades con los niños, todo en relación, o incluso en una relación de pareja, ¿no? Hay una relación de Ali y Ananti, de entendernos en relaciones equitativas, igualitarias, justas, porque solamente esta complementariedad amorosa nos lleva a construir sociedades igualitarias o equitativas, ¿no? Solamente este concepto de la complementariedad amorosa. De otra manera, o sea, si está al margen esta dimensión de entendernos como complementarios con los otros, vamos a seguir destruyendo la naturaleza a costa de probablemente la existencia de la especie humana. Si seguimos considerándonos que los adultos tenemos la luz en relación hacia los niños, vamos a generar procesos de una enfermedad social, mental en los niños, quienes van a ser y son en muchos casos los violentos, ¿no? de estas sociedades y quienes ejercen los altos niveles de violencia. Entonces, tenemos que cambiar esta dimensión de poder, ¿no es cierto?, entre el que sabe y aparentemente el que no sabe, el que está vacío de conocimiento. Esta misma palabra alumno debería eliminarse del lenguaje, ¿no es cierto?, en el sistema educativo, por ejemplo, ¿no? Para empezar cambiando desde ahí también los conceptos, las prácticas, las experiencias de crianza, ¿no? Hasta ahí, Edison. Muchas gracias, mi estimado Mario. Amparito, tú continúas con la pregunta, por favor. Mario, conocemos que la Universidad Central del Ecuador realizó cierto convenio con el pueblo Cayambi. De esta surge la pregunta, ¿cómo fue el proceso de articulación entre las diferentes universidades del país con el pueblo Cayambi? Caso particular con la Universidad Central, que representa a los conocimientos de Occidente y al pueblo Cayambi con sus conocimientos de sabiduría. Muchas gracias. Bueno, ya vamos aterrizando a lo concreto, a la experiencia con la Universidad Central. Bueno, inicialmente empezó con estos procesos de vinculación con la comunidad, ¿no es cierto?, entre la Universidad Central y un convenio con el GADIP del municipio de Cayambi, ¿no?, el Gobierno Autónomo Descentralizado, Intercultural y Plurinacional del municipio de Cayambi. Eso sería GADIP. En esa relación inicial, digamos, la perspectiva era que los estudiantes puedan llegar hacia las comunidades digamos, a devolver, ¿no es cierto?, a instruir, a formar con los saberes y los conocimientos académicos a los compañeros en las comunidades, a los que necesitaban determinada orientación, ¿no? Pero en este proceso de esa concepción, ¿no es cierto?, de que si la universidad llega al pueblo a informar, a formar, ¿no? Entramos nosotros en esa relación como Confederación del Pueblo Cayambi y empezamos a modificar la relación y el concepto. Y ahí me parece que podríamos identificar que empezó a haber un Ali y Ananti, empezó a haber un diálogo intercultural. Primero porque las relaciones que se dieron y que nosotros también como pueblo Cayambi exigíamos eran justamente relaciones equitativas, ¿no es cierto? Relaciones equitativas para entender primero, ¿no es cierto?, qué vamos a compartir, ¿no? Para entender la dimensión nuestra
de crianza sabia y entender la dimensión que tenía la universidad de los procesos de desarrollo y aprendizaje hacia los niños. Entonces, estas dos visiones diferentes, que como yo digo, ya modificadas, o sea, las relaciones de poder, las relaciones mucho más horizontales, mucho más equitativas, ya no eran los docentes de la universidad los que imponían las condiciones, sino que era una relación de igual a igual. Yo incluso diría una actitud muy sensible de los compañeros docentes de la Universidad Central, de la carrera de educación inicial, que lograron entender primero el derecho de los niños y niñas a formarse en sus propios contextos culturales, que es un derecho que recoge la Convención de los Derechos del Niño, ¿no es cierto?, de cual el Ecuador es suscriptor, de entender la Constitución de la República, de entender los derechos de los pueblos y nacionalidades y el derecho de los niños y niñas de los pueblos y nacionalidades, puesto que los derechos de los niños de los pueblos y nacionalidades son los derechos también colectivos. Pero los niños tienen derechos individuales y derechos colectivos. Están regidos, ¿no es cierto?, amparados por el Código de la Niñez, pero también por los derechos colectivos, ¿no?, de los pueblos y nacionalidades. Entonces, en esta comprensión, primero, ¿no es cierto?, que de garantizar el derecho por un lado, y el otro, el respetar el derecho de los pueblos, de las autoridades comunitarias, para ser partícipes de los procesos, de la definición de los procesos autodeterminantes de su pueblo y en caso particular de la educación, ¿no? Entonces, los profesores de la universidad fueron sensibles a que habían procesos culturales sabios para la crianza. Entendieron que mucho del desarrollo académico en relación hacia la primera infancia era sí importante, pero que todavía tenía límites en la medida en que estaban ajenos a la vivencia, ajenos a los tiempos, ajenos a los espacios de crianza, ajeno a la riqueza cultural y a la sabiduría que estaba en esa riqueza cultural. Entonces, esta sensibilidad de los compañeros, creo que a nosotros también nos empoderó y contribuimos en mutuo aporte a configurar este sistema de crianza sabio para la vida comunitaria que lo denominamos Huahuacunapa Quintico Yachay, que es la sabiduría del colibricito en la crianza de los guaguas, ¿no? O sea, el colibricito, ¿qué es lo que hace? El colibricito hace un máximo esfuerzo por sostenerse en el aire, ¿no? Y tomar solamente lo que necesita de la flor. Y además también contribuir a polinizar, ¿no?, las flores que le alimentan. Entonces, en ese sentido, en esta relación de la sabiduría del colibrí, de tomar lo que necesita y no hacer un mínimo de daño y de agresión contra ese ser que lo alimenta o con ese ser que también, a ese ser que está contribuyéndole para que pueda seguir dando vida. Entonces, este es una sabiduría de la madre naturaleza, ¿no es cierto?, que nosotros lo retomamos porque está presente en la vida y lo retomamos también para la crianza de los guaguas. Esa es la relación que se ha gestado y que ha ido madurando entre la Confederación del Pueblo Cayambe, el municipio de Cayambe y la carrera de educación inicial de la Universidad Central.
Gracias, Mario. Damos paso a Edison. Bueno, para nosotros, qué importante que Mario esté aquí. Les recuerdo que estamos en un programa Una mirada hacia el sur de la Red Internacional de Docentes e Investigadores de las Artes y las Culturas y que se transmite por Radio Universitaria y las redes sociales de la Red Internacional. Para nosotros entender este encuentro de las estudiantes en su pasantía con el pueblo Cayambi y también mirar ese proceso de trabajo que hacían las estudiantes con las docentes y las docentes, cómo contribuyeron a los aprendizajes a nuestras estudiantes de la carrera. Debe haber algunos productos. ¿Cuáles son esos productos que nos ha dejado este convenio del GADIP con la Universidad Central, estimado Mario? Adelante. Mario, el micrófono. Sí. Estimado Edison, a ver, yo diría varios resultados, ¿no? Lo uno es la posibilidad de habernos transformado entre estudiantes y nosotros, la comunidad. El haber también puesto de igual a igual y haber recibido la sensibilidad también de estudiantes y de docentes, pero también al mismo tiempo hemos visto sensibilidad en los docentes, las docentes, estudiantes, para recibir la sabiduría no solamente de nosotros como seres humanos, sino de la naturaleza. Porque en esa relación con los estudiantes y docentes nos relacionamos con los lugares sagrados, nos relacionamos con la chakra, ¿no? Nos relacionamos en espacios sagrados como la cascada o como el sitio sagrado de Puntiatzil, en donde no solamente se reciben, como digo, conocimientos de los humanos, sino la sabiduría de estos lugares y de estos espacios, ¿no? Entonces, eso me parece importante, porque en un proceso de crianza, si no desarrollamos la sensibilidad, o sea, es terrible, ¿no? O sea, pensamos que los otros son piedras y nosotros nomás somos los que tenemos vida, la palabra, el conocimiento. Entonces, ese es un chévere proceso de abrir sensibilidades, ¿no? Otro de los aspectos importantes, yo digo, de este proceso es el que hayamos contribuido a que las estudiantes puedan acercarse a la sabiduría de nuestros ancestros. Y eso, en la medida que no solamente les sirve para los procesos de profesionalización, sino para su propia vida. Y esta es una de las cosas que nosotros siempre tenemos en mente. Y nosotros compartimos un conjunto de saberes y sabidurías de crianza que tienen que servirnos a nosotros, principalmente como seres también humanos, como padres, como madres, como docentes, ¿no? Solamente cuando vemos que es útil ese conocimiento, esa sabiduría, nosotros podemos recrear, ¿no es cierto?, esas vivencias con los niños, niñas que estamos acompañando en su crianza. Entonces eso es otro hecho así muy, muy importante. Otro de los acontecimientos que nos pareció muy significativo es lo que denominamos el par pedagógico, ¿no? Nosotros en este proceso de acercamiento a las comunidades por parte de las educadoras, habíamos hecho un proceso previo de formación y para que puedan ir comprendiendo parte de la realidad inicial, ¿no? Y entonces la idea es que llegaban a trabajar con los niños en la comunidad
y hacían una planificación entre la educadora de los CDIs y las estudiantes. Entre las dos hacían lo que denominamos un par pedagógico. Entonces, lo que hacía la compañera estudiante es hacer todos los aportes y contribuciones desde su formación alcanzado, y de igual manera la educadora, que ya tenía y está más cercana a la comunidad, también contribuía su experiencia y sus aportes. Ahí hacíamos un alienante y entre las dos se complementaban, ¿no? Esto me parece importante. Y el otro que me parece un hecho fundamental es el que hayamos, ya en términos generales, alcanzado a estructurar una propuesta de crianza sabia para la vida comunitaria, que es un documento que ya está prácticamente sistematizado, es un documento de más de 200 páginas, que nos orientan ya no solamente a la estructura del modelo pedagógico, sino a un modelo de gestión que establece, que procura establecer relaciones igualitarias en la orientación de este sistema de crianza, que tiene que ver con la participación del MIES en uno de los casos, la Alcaldía de Cayambe y la Confederación del Pueblo Cayambe para definir cómo se administra, cómo se orienta, cómo se impulsa este sistema de crianza. Y lo otro ya es la dimensión pedagógica también, ¿no es cierto? La dimensión de crianza que hemos acordado y estructurado, ¿no? Eso podría decirte en términos breves, estimado Edison. Muchas gracias, Amparito. Sabemos que en todo proceso siempre existen ciertas barreras. Como protagonista de este proceso de construcción del conocimiento desde su propia experiencia, ¿qué barreras sociales e institucionales usted ha evidenciado? A ver, una de las barreras así importantes es justamente las relaciones, las visiones coloniales todavía que están presentes en muchos funcionarios, en muchos profesionales, ¿no? Que todavía creen que el origen del pensamiento y de la luz es exclusivamente de carácter europeo y que los conocimientos y los pueblos originarios todavía son ignorantes, ¿no? Que son llenos de prejuicios, de ritos y cosas así que no tienen sentido. Recuerdo yo una de las primeras reuniones que tuvimos con gente del MIES, por ejemplo, con técnicos del MIES, expertos en desarrollo infantil, decían, cuando mostrábamos la experiencia, nos decían, sí, está bonito, pero esto para que les aprueben, faltarán años, nos decían así. Y hacían realmente un proceso de desvalorización, ¿cómo sería la palabra? De quitarle valor, ¿no es cierto?, al proceso que nosotros estábamos empujando. Eso por un lado. Por otro lado, autoridades del mismo Ministerio de Educación y del MIES consideraban que ellos, como los rectores de la política pública, estaban con la capacidad de definir ellos lo que tiene que hacerse en los procesos de desarrollo infantil y de educación. Y eso es terrible, que todavía en este país se siga dando, porque al menos hacia los pueblos y las nacionalidades indígenas, que sigan orientando que los procesos se definen en ciertas mentes, y desde una cultura hacia las otras, ¿no es cierto? Eso es colonialismo todavía vivo.
Entonces, ese es uno de los principales problemas que nosotros tenemos acá, porque el colonialismo, o sea, no se funda solamente en minimizar las otras culturas, sino que hay intereses políticos en esa acción de deslegitimar, de minimizar la sabiduría de los pueblos y las nacionalidades, de minimizar el poder autodeterminante de los pueblos y nacionalidades. Entonces, eso es una de las trabas así muy, muy fuertes y poderosas. Lo otro es cómo la ideología de este sistema ha formado también profesionales que tienen también esa mentalidad colonial. Por eso que es importante que el hecho educativo, el hecho del desarrollo y nosotros decimos de la crianza, tiene que ser un proceso que cada vez vaya poniendo atención a los hilos o a las cadenas colonizantes que están presentes en esas estructuras mentales. Eso es bien, bien fuerte, ¿no? Ahora, por otro lado, también encontramos cómo esa ideología ha penetrado también en compañeros, en las familias de nuestras comunidades, de pensar que la lengua, que ya la cultura nuestra nos sirve, que de lo que estamos hablando, de la sabiduría, de la chakra, de la naturaleza, del conjunto de principios y valores, o sea, como que no sirve. Lo único que sirve es aprender, ¿no es cierto?, las estrategias de sobrevivencia en este sistema capitalista, en el sistema de la ciudad, para poder también entrar en esa misma lógica, aunque sea explotados y humillados, de empezar un proceso de acumulación, ¿no? Incluso a costa de su sufrimiento, a costa de su dignidad y cosas así. Entonces, eso ha sido bien, bien fuerte, ¿no? Eso, de hecho, el trabajo nuestro, entonces, se ha orientado hacia los dos lados, ¿no? Hacia esas estructuras colonialistas todavía en el Estado, a esas estructuras de la ideología de este sistema capitalista en la mente de profesionales de la educación, y también esa ideología ya asentada, ¿no es cierto? Esa ideología que ha vaciado la sabiduría de nuestros pueblos y se ha impuesto en la mente, en la cabeza y hasta en los corazones de muchos compañeros de nuestras comunidades que empiezan a actuar, ¿no es cierto?, con pensamiento y corazón de otras culturas que no contribuyen necesariamente a la vida y a la armonía en nuestras comunidades, peor aún para la crianza de esos niños y niñas, de sus propios hijos, ¿no? Eso. Adelante, Edison. Gracias, Mario. Siempre para nosotros ha sido una expectativa saber esa relación que existe con los estudiantes y los niños y las maestras ahí ya en territorio, y de lo que nos ha dado mucha experiencia. Este proceso tiene una evaluación, Mario. Este proceso va a continuar. ¿Cómo lo ves tú? Y si nos puedes informar para nuestros oyentes a nivel nacional e internacional. A ver, bueno, el sistema de crianza sabio para la vida comunitaria Guaguacunapa, Quintico y Yachay es parte del proceso autodeterminante del pueblo cayambe. En esa perspectiva, como pueblo, se va a seguir exigiendo y haciendo acciones para fortalecer este sistema de crianza. Estamos consolidando ya unos convenios también con el Ministerio de Educación a fin de que no solamente ya en el sistema de educación intercultural bilingüe, ya lo que es educación inicial y primero de básico y todo el proceso educativo, lo hagamos con este sistema de crianza, ¿no?, nuestro.
sino que también se está promoviendo para que en unidades educativas urbanas que no necesariamente tienen compañeros de las comunidades puedan, en base a las dimensiones sabias de nuestra propuesta, hacer también procesos propios, ¿no es cierto?, desde con niños y niñas que tienen otras prácticas culturales. Entonces, esto para nosotros ha sido importante porque ya desde otros sectores, o sea, de la academia o también de instituciones educativas que han llegado a conocer nuestra experiencia, ven como muy útil, ven como una alternativa al sistema de crianza y de educación de los niños y niñas, y que para nosotros eso es importante, porque de lo que se trata en este sistema de educación que vivimos acá en el país es que ojalá pueda recuperar soberanía, ¿no? Podamos estar generando un conjunto de proceso y de estructuración de sistemas de educación, no pensando a cómo se está dando la educación en Europa o Noruega, sin negar eso, ¿no? Nosotros decimos, siempre tenemos que avanzar con lo más sabio de las diferentes culturas, pero pongamos atención a la sabiduría propia que hay acá en el territorio. Y también, por supuesto, a la sabiduría de otras culturas. Y en esas dimensiones, permitamos que nuestros guaguas puedan crecer lo más sabiamente posible, ¿no? Con altas dosis de sensibilidad, con alta capacidad emocional, afectiva, con un conjunto de principios y valores para la vida comunitaria, para la vida en armonía, considerando los tiempos y espacios de crianza, y en esos tiempos y espacios de crianza, la dimensión de que todos los seres son sabios y de todos ellos podemos aprender, de valorizar, ¿no es cierto?, de valorizar el trabajo de crianza que también se hacen en las familias, de no pensar que solamente en las escuelas formamos, de valorar la dimensión del gobierno comunitario y la vida comunitaria como un espacio también importante para la crianza de los niños y niñas, de seguir considerando a la madre naturaleza como la maestra mayor, y si es la maestra mayor, o sea, realmente es terrible que nuestros procesos de crianza estén al margen de esa gran maestra, ¿no? Tenemos que vincularnos a esa gran maestra. Y también acercarnos a la sabiduría de nuestros ancestros, a los espíritus, a las energías sagradas que nos orientan y nos guían también para hacer de esta vida una vida sabia, ¿no? Una vida armónica. Entonces, este proceso va a continuar, Edison. Aspiramos que con la Universidad Central, ciertamente, sabemos que han disminuido los presupuestos, este tiempo de pandemia han sido complejos, pero tenemos que buscar mecanismos para recuperar y revitalizar desde otras dimensiones, desde nuevas condiciones en relación a la pandemia y a la situación económica, el cómo revitalizamos este proceso de relación entre la academia, entre la universidad, los estudiantes y las comunidades, las educadoras, las familias y sobre todo los niños y niñas ahí en el territorio Cayambe. Eso, mi querido Edison. Muchas gracias, estimado Mario. Para nosotros es muy importante conocer directamente desde las fuentes primarias de que este proceso continúa y va a continuar. Entonces, dejemos para un resumen a nuestra querida Amparito. Amparito, adelante.
Gracias, Edison. En esta mañana, Mario nos ha hablado acerca de la interculturalidad, determinando que es el diálogo de saberes, la búsqueda de esta equidad, y la respuesta al rescate de los saberes y sabidurías de los pueblos y nacionalidades, y no de una imposición dada desde el capitalismo. Él muy didácticamente nos ha expuesto este ejemplo de los hilos, en la que si se los entorcha, los dos van a ganar resistencia, fortaleza, y ninguno de los dos van a encontrarse invisibilizados. Más bien ellos van a ser como la planta del maíz y del frijol, que se ayudan en su desarrollo, en su crianza y en su producción. Además, él nos ha hablado acerca de que la madre naturaleza, como dice Mónica Navarros, es la encargada de mantener las sabidurías, los procesos de enseñanza, y si el ser humano, lastimosamente el ser humano ha sido sacado desde esa naturaleza por las políticas públicas, encerrado en una institución en donde se ha perdido ese contacto y ese verdadero aprendizaje. Lastimosamente, las políticas públicas no han tomado en consideración a los sujetos que se encuentran involucrados dentro de estas necesidades. También hemos hablado acerca del alienante. Si está bien, Mario. Alienante. Yananti. ¿Qué es esta Yananti. Ya, bueno, que son estas relaciones de complementariedad, de igualdad, de horizontalidad con las demás personas. Bueno, y también la labor que ha realizado la Universidad Central del Ecuador en convenio con el pueblo Cayambi en la articulación, hasta me atrevería a decir, en estas relaciones interculturales. Eso es lo que nos ha hablado. Lo que este momento podemos mencionar. Agradecemos la presencia de Mario Bustos en nuestro programa Una mirada hacia el sur. Damos paso a Edison. Estamos terminando ya este espacio Una mirada hacia el sur de la Red Internacional de Docentes e Investigadores de las Artes y las Culturas, que hoy ha tenido a un personaje muy importante de la interculturalidad, el quichua cayambe Mario Bustos, con quien nos ha deleitado con todo su conocimiento, y creo que también nos permitió dar una visión a ese mundo del pueblo cayambi desde la educación. Mario, solo me queda agradecerte y que no te olvides que también en este programa tienes un espacio y estaremos pendientes de ello. Buen día, pásalo bien. Muchas gracias, un abrazo para ustedes, para los compañeros y compañeras de la Universidad Central, para estudiantes con quienes nos hemos construido, unos y otros, que también puedan encontrarse muy bien. Gracias. Entonces dejamos la final a Amparito. Sí, gracias por tu participación, Edison, Mario y Felipe desde Colombia. Este es un programa más de Una mirada hacia el sur, de la Red Internacional de Docentes e Investigadores de las Artes y las Culturas. Muchas gracias por su atención. Aquí termina tu programa intercultural Mirada hacia el Sur. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles de 15 a 16 horas para dialogar sobre nuestras artes y culturas.